buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente que nos acompañen en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida como siempre y el gusto de recibirlos en nuestro programa Acontecer Médico. Tu programa donde también vas a aprender temas de salud de diferentes áreas como lo hemos estado tratando a lo largo de todo este tiempo. Esta tarde con un tema muy importante que pareciera que no es tan importante, pero después de que sigan la secuencia de este programa van a ver qué importante es en nuestras vidas y que probablemente no le hemos dado la debida importancia. Todos necesitamos y esperamos diariamente el tener un sueño reparador. Tenemos nuestro día de trabajo y al final lo que queremos es dormir, descansar y tener un sueño reparador tal cual. Que al otro día nos sintamos con energía y que obviamente el dormir nos permita que al otro día nos sintamos nuevamente con esos bríos. Por otro lado, los trastornos de sueño actualmente se están presentando cada vez más frecuentes. Por lo tanto, el hecho de tener un sueño reparador ya no está siendo tan fácil ni tan frecuente, ya que de hecho se habla que actualmente a nivel mundial la tercera parte de la población mundial padece trastornos del sueño. Yo creo que aquí en México estamos con ese gran problema también y no dormir o no tener un sueño con calidad definitivamente va a afectar nuestra salud. ¿Cómo? Bueno, pues esta tarde nuevamente tenemos a este gran especialista que es el doctor Jorge Acedo Crayem, a quien le doy la más cordial bienvenida, especialista en trastornos del sueño. Doctor, pues nuevamente muy buenas tardes, me da mucho gusto que sigamos hablando sobre este tema que muy poco se habla en un medio de comunicación y sobre todo con un profesional en esta área como lo eres tú. Te agradezco mucho, Ricardo. Más bien, el placer es para mí tenerte nuevamente aquí en Grupo Respira e invitar al público a que nos conozca, porque tal como tú lo dices, para mí es una inquietud enorme poder expresar y dar a conocer las implicaciones tan grandes que tienen los trastornos del sueño. Totalmente. Y bueno, pues el tema de hoy que es dormir saludablemente y con calidad de sueño, que eso yo creo que es importante porque una cosa es dormir bien y otra cosa es tener la calidad de sueño. Claro. Entonces, de alguna forma hay una parte que a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que platicábamos y es algo que de veras es cierto, ¿no? La persona que ronca o el famoso ronquido que siempre ha sido sinónimo de que está durmiendo esa persona tan plácidamente y tan a profundidad que bueno, estabas roncando, ¿no? Eso es clásico. Y sin embargo, pues es una percepción errónea. Platícanos, doctor, y platícanos a nuestro teleauditorio por qué hemos caído en ese error. ¿Cómo no? Definitivamente, Ricardo, el público me dará la razón, el roncar pues es un síntoma muy común. La prevalencia en el hombre es del 40% y en la mujer más o menos del 24%, pero a medida que vamos creciendo, este porcentaje va aumentando. Quiero también aclarar que el roncar no es privativo solo de los adultos, sino también de los niños. Y este puede ser un síntoma cardinal de un trastorno más grave del que tocaremos más adelante, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por tanto, el definir el ronquido es como aquel sonido que se genera en las vías respiratorias altas por la vibración de ciertas estructuras, principalmente el velo del paladar. Correcto. Y se ven comprometidas tres áreas, lo que es la nasofaringe, la faringe y la hipofaringe. El ronquido, como tal, se divide en leve, moderado o grave, dependiendo de su intensidad y dependiendo también dónde se origina. Si se origina en nariz, pues será nasal, oral o oronasal. Correcto. Pero siempre el ronquido debe ser investigado. Todo médico, en su consulta externa, debe siempre preguntar al paciente si ronca. Un síntoma que puede ser tan habitual, pues en el fondo puede esconder un trastorno grave. Claro, por supuesto. El origen del ronquido no tiene que ser simplemente porque normalmente se hacen suposiciones. Seguramente tengo el tabique desviado, seguramente esto, seguramente el otro. El punto es dar primeramente el por qué hay esa situación anatómica o fisiológicamente hablando, en el sentido de que puede ser resequedad, puede ser tal cual el tabique desviado y que de alguna forma ese sería como que el primer punto como para poder romper con ese paradigma de que el ronquido es normal. O sea, definitivamente es anormal y eso hay que combatirlo. Pareciera que también el ronquido lo único que hace es molestar al compañero, ya que el que ronca normalmente, pues no, aparentemente dice, no, tú no tienes problema, tú estuviste roncando, bronca para mí que no me dejaste dormir con tus ruidos, ¿no? Pero en realidad, quien se está afectando a la salud principalmente es quien ronca. ¿Pero por qué, doctor? Fíjate que, tal como tú lo mencionas, es precisamente el compañero de cama el que realmente es el mejor informante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quienes roncamos
Aceptamos en ocasiones que lo hacemos, pero nunca somos capaces de definir la intensidad del ronquido, qué propicia el ronquido, si hay alguna posición en particular, y nuestro compañero o compañera de cama es quien nos dice, oye, estuviste roncando demasiado, es más, dejaste de respirar en momentos, o cuando te acuestas en determinada posición, roncas más. O me he percatado que cuando consumes alcohol o tienes comidas abundantes, definitivamente roncas más. Ya no digamos aún algo que es tan aceptado por todos nosotros, que es el sobrepeso. Sí, por cierto. Una vez que aumenta el peso empieza a incrementarse, el ronquido va en la misma proporción. De ahí que, como lo trataremos, el sobrepeso es un factor determinante o desencadenante de ronquido. Claro. Ahora, al ser un signo de alarma o de alerta el ronquido, entonces sí, podríamos decir que ese sería el punto hasta cierto punto más sencillo, un síntoma, un signo más sencillamente de corroborar de que hay un trastorno del sueño, aún sin que se percate quien ronca, que realmente no está teniendo esa calidad de sueño, ese famoso sueño reparador. El punto de nada más pensar que se pueda quitarlo del ronquido, creo que va a ser una parte muy importante de que podamos nosotros, y sobre todo tú, doctor, pues crear conciencia en las personas de que tenemos que cambiar todos estos paradigmas, romperlos y obviamente darle la importancia de vida a lo que hemos estado hablando, que los trastornos del sueño enferman, que era un poco lo que yo decía al principio. Ahora, la primera parte en ese sentido es, bueno, el compañero va a haber broncas, va a haber hasta divorcios o separaciones, o empieza ya a enfriarse esa relación, inclusive pues muchas veces es hasta que ya se separan de cuartos para que puedan descansar perfectamente. Curiosamente son las acciones que normalmente se toman. ¿Por qué no entonces venir aquí contigo y que se hagan un chequeo y que de alguna forma saber antes de que tengan una bronca que a lo mejor se puede solucionar y que no afecte pues su vida conyugal, ¿no? Claro, es que honestamente es muy desagradable tener que convivir con alguien que ronca. Cierto. La verdad es que lo soportamos, pero sí, nunca llega a ser agradable. Ahora, el origen del ronquido siempre va a ser un problema obstructivo o una flacidez o colapso de la vía respiratoria. Habrá que entonces investigar a través de una interconsulta con el otorrino cómo está el tabique, si nuestros cornetes están grandes, si existe alguna úvula o campanita demasiado elongada, o la lengua es demasiado gruesa o gorda en la parte posterior. Todo esto influye en el ronquido. De ahí que cuando ronquemos vamos a estar inexorablemente teniendo fragmentación del sueño. ¿Por qué? Porque es una, digamos, mini obstrucción que debe atenderse. Claro, y bueno, enseguida estaremos viendo las consecuencias que cada vez van a ser más graves y que de alguna forma ya pasa o rebasa nada más el hecho de no dejar dormir al compañero, sino entonces ver que el ronquido está empezando a afectar a todo lo que es el sistema y los órganos de esa persona. ¿Cómo? Bueno, de regreso del corte vamos a hablar sobre de esto y les anticipo que si ustedes roncan o saben que su pareja ronca o alguien ronca de más o muchísimo, que tienen 50% de descuento aquí con el doctor Jorge Acedo Crayen en Grupo Respira para que les hagan una valoración y de alguna forma derivarlos sea con el otorrino o por si hay alguna otra causa que vemos más adelante, entonces ya tomen la decisión adecuada. Entonces 50% de descuento, vamos al corte y regresamos. El ronquido es un sonido que se presenta durante el sueño, principalmente en la inspiración. Es una vibración generada en la vía aérea superior que puede ser bucal, nasal o buconasal y estar asociada a apneas o a hipoapneas. Existe la idea generalizada de que roncar es sinónimo de sueño profundo. Las personas que roncan son socialmente rechazadas y en ocasiones esto puede ser causa de ruptura sentimental. El ronquido se clasifica como leve, moderado o severo, pero siempre es un signo de alarma que debe llevar al paciente y a su médico a investigar si está asociado a otros problemas obstructivos, como desviación del tabique nasal, inflamación de la nariz, rinitis, sinusitis, crecimiento de adenoides o amígdalas y principalmente al síndrome de apnea obstructiva del sueño.